que caminaba con el Señor. En el cielo yo vi las escenas de mi vida. había de huellas en la vida. para que usted se la sabe, cante. Una era mía Y la otra y la otra del Señor. Al aparecer la escena final, vi que los momentos más difíciles había una serie de huellas y ya viste. Señor, ¿por qué? Porque me abandonaste cuando más me necesité. Hermanos, el Señor jamás nos abandona. Y jamás es jamás nunca. La palabra de Dios nos habla de un Dios que nos ama de una manera incondicional y personal. ¿Podrá acaso una madre olvidarse del hijo en sus entrañas? Pues aunque si esto fuera posible, yo nunca me voy a olvidar de ti. Y en los momentos difíciles es cuando el Señor aparece. En los momentos de dificultad, de angustia, es cuando el Señor aparece. Hoy te dice que tú eres hijo, que tú eres hija y que te ama. Hermanos, ¿por qué nos costará tanto experimentar ese amor de Dios? ¿Por qué las cosas malas a veces se incrustan en nuestro corazón? Nos dicen algo que no nos gusta, no se nos olvida. Ahí pasamos con eso. Pero cuántas cosas buenas escuchamos y se nos olvidan. Esta mañana el mensaje de Jesús cale nuestro corazón. Su amor es grande e infinito. Bendito Dios. Aquí está Él, aquí está Jesús. Dice una noche que caminaba con el Señor. y en el cielo Y en el cielo yo vi las escenas de mi vida. Había dos tipos de huellas en la vida. Una era mía y la otra y la otra del Señor. Al aparecer la escena y en los momentos más difíciles había una serie de huellas y dije a mi Señor, ¿por qué me abandonaste cuando más te necesité?
hermanos, vamos a entrar entonces en la segunda enseñanza, tal como ya el Padre lo mencionaba, es la parábola del buen samaritano. Es la parábola del buen samaritano. Recordemos, estamos reflexionando en 6 parábolas de la misericordia. Pero también podríamos darle otro título a esta parábola. Podríamos perfectamente llamarla la compasión de un extranjero. La compasión de un extranjero. Vamos a irnos a la palabra de Dios, capítulo 10, versículo 30. Nos dice, a ver, levanten la Biblia los que la trajeron, por favor. Bendito Jesús, alabado sea el Señor. Abra su Biblia en el capítulo 10 del Evangelio de San Lucas, evangelista de la misericordia, en el capítulo 10, versículo 30. Dice la palabra: Jesús empezó a decir, bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron hasta de sus ropas. Lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, bajaba por ese camino un sacerdote, lo vio, dio un rodeo y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero este se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole: cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó: según tu parecer, ¿cuál de estos 3 se hizo el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó: el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Bien, hermanos, el tema de la enseñanza es el buen samaritano. El buen samaritano, expresión que muchas veces nosotros la hemos escuchado haciendo alusión cuando alguien hace una obra buena. Es un buen samaritano cuando alguien ayuda a un indigente, cuando alguien comparte su ropa, su alimento, alguien está necesitado. Utilizamos la expresión ser un buen samaritano, y todos debemos ser buenos samaritanos. Pero en esta oportunidad vamos a darle una interpretación, voy a utilizar una palabra un poco rara, cristológica. Vamos a darle una interpretación a la luz de la persona de Jesús. Vamos a darle una interpretación a la luz de la persona de Jesús, porque Él es el buen samaritano, ¿verdad?, que nos ha asistido a nosotros, que somos los hombres que estamos lastimados y heridos por el pecado. Porque para ser misericordiosos hay que ser misericordianos. Para ser buenos samaritanos para con los demás necesitamos haber experimentado al buen samaritano por excelencia, que es Jesús. El tema lo introduce un maestro de la ley en aquella época en que, bueno, ¿qué hay que hacer para salvarse? ¿Cuál es el camino de la salvación? Lo que nosotros tenemos claro, al menos en la mente, en aquella época no era así. Por eso un maestro de la ley, un hombre versado, un hombre estudiado, le pregunta a Jesús: ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Versículo 25. Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Levanten la mano los que quieren ir al cielo aquí. Bien, bendito Dios, hermano. Como dijo el Padre en una misa, los que quieran ir al cielo, que se bajen de este lado.
todo el mundo corrió, solo el borrachito se quedó ahí. No quiere ir al cielo, yo me voy a ir en el otro viaje. Hermano, solamente un viaje va a haber, no van a haber dos. No van a haber dos. Y todos queremos ir al cielo. Todos queremos la felicidad eterna, si no, no tendría sentido el estar aquí en estos días reflexionando y meditando. Todos buscamos la salvación, todos buscamos la felicidad. Dios nos hizo para ser felices. Ya San Agustín decía: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Por eso solo en Cristo podemos alcanzar esa felicidad. Así introduce la parábola que acabamos de escuchar. ¿Qué tengo que hacer? Y el Señor le dice, lo manda al Antiguo Testamento, lo que está escrito: amar al prójimo, amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Ya que le dice, bueno, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Para los judíos, prójimo era el miembro de su familia, prójimo el miembro de su tribu, prójimo el miembro del pueblo de Israel, pero los demás no eran prójimos. La palabra prójimo pues viene o significa próximo o cercano. Próximo o cercano, ¿qué es lo que el Señor le va a decir? ¿Quién es nuestro prójimo? El que está necesitado. ¿Quién es nuestro prójimo? El que está herido. ¿Quién es nuestro prójimo? El que está ahí botado a la orilla del camino. Ese es el prójimo. Primer elemento, pues, la pregunta que introduce toda esta enseñanza: ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¿Y quién es mi prójimo? El segundo elemento, veamos el hombre que cayó a la orilla del camino. Dice la palabra: bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó. Nuevamente no tiene nombre el hombre. Nuevamente es un personaje anónimo. Y ya dijimos que cuando no aparece el nombre, perfectamente yo le puedo poner el mío. Y así yo le voy a poner el mío. Dice: bajaba Martín Ábalos por el camino de Jerusalén a Jericó. Tiene sentido. Tiene sentido. Usted le puede poner el suyo. Bajaba la niña Juana, bajaba la niña Tencha, bajaba don Chepe, bajaba don Chema, ¿verdad? Del camino de Jerusalén a Jericó. Y tiene sentido. Tiene sentido porque representa al hombre de todas las épocas, porque representa al hombre y a la mujer indudablemente de todas las condiciones sociales. Jerusalén está a 750 metros sobre el nivel del mar. Jericó es la ciudad más baja del nivel del mar, está a 400 metros. Y de Jerusalén a Jericó habrá unos 22 kilómetros. Un camino que en aquella época era un camino rocoso, un camino solitario, un camino poco transitado, y por lo tanto lo hacía un camino peligroso. Bajaba un hombre, nos dice la palabra de Dios. Hermanos, en este mundo también nosotros estamos de camino. En este mundo nosotros estamos de paso. En este mundo no vivimos de una manera eterna, sino que somos ese hombre peregrino, ese hombre que camina, ese hombre que iba, que bajaba de Jerusalén a Jericó. Y nos dice la palabra de Dios que se le acercaron unos bandidos, le salieron unos bandidos. ¿Qué le hicieron los bandidos? Lo despojaron de su ropa, lo golpearon y se marcharon dejando de El evangelista nos presenta tres acciones de los bandidos. Primero nos dice que lo despojaron de su ropa, lo desnudaron. Segundo, ¿qué hicieron? Dice que lo golpearon. Y tercero, lo dejaron medio muerto. Es decir, que quedó bien herido.
Fijémonos bien en estas acciones que van a dar lugar a la interpretación que hacen los santos padres de esta parábola. Lo desnudaron, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Los santos padres ven en estos bandidos, de acuerdo a las acciones que realizaron, a los tres enemigos de la vida cristiana. ¿Cuáles son esos tres enemigos de la vida cristiana? El demonio, el mundo y la carne. Esos son los bandidos que salen al paso. Esos son los bandidos que nos salen al paso, porque ese hombre, ¿verdad?, lo representa a usted y me representa a mí. A esos bandidos, sobre todo San Agustín dice que son el demonio, el mundo y la carne. A ver, ¿cuáles son esos bandidos? El demonio, el mundo y la carne. Hermanos, es importante que nosotros tengamos presentes esos bandidos. Dice un refrán que en la guerra anunciada no hay soldado muerto. Y ya la palabra de Dios nos dice que nos van a salir unos bandidos. ¿Cuándo? No lo sabemos, porque si no, no serían bandidos. O no serían ladrones. Los ladrones no te dicen, mira, mañana voy a llegar y te voy a salir, te voy a asaltar. No, de repente actúan. De repente actúan. La palabra de Dios nos pone en alerta de esos bandidos. ¿Qué hacen los bandidos? Los bandidos golpean, los bandidos desnudan y los bandidos dejan medio muerto. Y es eso lo que hacen los enemigos de la vida cristiana. Veamos el primero. ¿Cuál es el primero? El demonio. El demonio. Y no vayan a pensar que es el demonio así con cuernos, con cola, con un tridente, vestido de rojo, que huele a azufre y con los ojos de fuego. No. A veces el demonio huele a Chanel, a Paco Rabanne. Vieran qué rico huele el diablo a veces. Se te dan ganas de comerse. Vieran qué rico. Vieran qué rico, y no crean que tiene cola. El diablo no tiene cola. El diablo a veces tiene un buen cuerpo. El diablo es atractivo. Estoy hablando, por lo tanto, también de ese espíritu que a veces nos aparta del camino de Dios. Y el diablo, ¿qué hace? Nos golpea. El diablo nos desnuda porque nos quita la gracia de Dios. El enemigo nos deja medio muertos, y tan muertos estamos que hay algunos que todavía no se levantan, que hay algunos que todavía están postrados. Mire qué duro les pegó el enemigo, que hay gente que lleva años y no se levanta, que hay gente que lleva años y no es capaz de salir de esta situación. Hermanos, el demonio es ese espíritu del mal que quiere arruinarnos, que quiere destruirnos, que nos engaña, que nos miente, que nos hace trampa, porque el enemigo es el padre de la mentira. El padre de la mentira, y no nos dice la verdad, y no nos dice las consecuencias de nuestros actos. Nos presenta lo malo como que si fuera bueno. Hermanos, ese es el primer ladrón. A ver, ¿cuál es el primer ladrón? El demonio. Segundo ladrón es el mundo. ¿Cuál es el segundo ladrón? El mundo. Y no es el globo terráqueo. No estamos hablando de la tierra, no estamos hablando de la naturaleza. Estamos hablando, ojo, con lo que voy a decir, con una serie de antivalores. El mundo es todo aquello que va contra el Evangelio. El mundo es todo aquello que va contra el plan de Dios, contra el proyecto de Dios. Les pongo unos ejemplos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Dios creó al hombre
creó a la mujer, el hombre abandonará a sus padres, se unirá a la mujer. Amén. El mundo que dice, la palabra dice que Dios creó a Adán y a Eva, el mundo dice a Adán y a Esteban. Ese es el mundo. Ese es el mundo. Si la palabra dice que serán los dos una sola carne, porque lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre, eso dice el plan de Dios, que dice el mundo. Lástima que seas ajena, dice, eso dice el mundo. Invita al adulterio. Hermanos, es lo que nos dice el mundo, lo contrario al evangelio. Como dice aquella canción de Camilo VI, ¿verdad? Si amarte es pecado, quiero ser pecador. Ese es el mundo. Ese es el mundo que nos invita a un estilo de vida contrario al evangelio, y nosotros lo escuchamos a diario, y nosotros lo vemos a diario a través de la televisión, hoy a través de las redes, a través de los medios. En fin, ese mundo nos está bombardeando constantemente. Nos está bombardeando constantemente. ¿Por qué? Nos quiere desnudar, nos quiere quitar la gracia, nos quiere tumbar, nos quiere debilitar. Es un enemigo, es un ladrón que tarde o temprano sale de nuestro camino. Tercero, ¿cuál es el tercer enemigo? La carne. Muy bien, la carne. Que ve la carne del otro. Antes se creía que la mujer era el diablo. En los seminarios eso le enseñaban a uno, que la mujer era el diablo. Y un día salió un seminarista, se consiguió una su mujer, y le dijeron que no, la mujer es el diablo. Sí, pero miren qué bonito el diablo que yo me conseguí. Hermanos, la carne es mi carne. Los pecados capitales son 7: soberbia, ira, lujuria, avaricia, gula, envidia y esa es la carne, la soberbia. ¿No es cierto que somos soberbios a veces, hermano? ¿No es cierto que cuando decimos, este macho es mi mula, nadie nos va a reír? ¿No es cierto que a veces aquí nadie me diga nada, aquí yo voy a hacer? Ese es soberbia, mire. El que no se somete, ese nunca va a perseverar en la iglesia. Ese va a andar de grupo en grupo y de iglesia en iglesia, el soberbio. Y la soberbia es la introducción del pecado, porque Adán y Eva pecaron de soberbia, serán como Dios. A mí no me digan nada, yo no quiero ley. Esa es la soberbia. La ira, el carácter iracundo, ¿verdad? De aquel que no se sabe controlar muchas veces, y herimos, y todos en algún momento hemos caído en esta tentación. La soberbia, la ira, la lujuria, la avaricia, la gula, la envidia, y no digamos la pereza, queridos hermanos. ¿Por qué mucha gente no va a la Eucaristía el domingo? Por pereza. ¿Por qué mucha gente no persevera? Por pereza, hermanos. La pereza es un pecado capital, es en la carne que me debilita, que me desnuda y que me tumba. Por eso, pues, esos son los enemigos que tarde o temprano nos van a salir en nuestro camino. Esos son los enemigos, esos son los ladrones, esos son los salteadores. Y en guerra anunciada no hay soldado muerto. Ya el Señor nos ha dicho, ya la palabra de Dios nos ha dicho que el hombre anónimo que cae en manos de unos delincuentes. Segundo, ¿qué hacer ante alguien que se está muriendo? ¿Qué hacer ante alguien que se está muriendo? La palabra dice que pasó primero un sacerdote. A ver, ¿quién pasó primero? Un sacerdote. No vayan a creer que era un sacerdote católico. Pasó alguien así de negro en las parroquias cuando hacen una escenificación de esta parábola, ponen un sacerdote con sotana. No está hablando de esos sacerdotes, está hablando de los sacerdotes que eran descendientes de la tribu de
Leví, sobre todo de Aarón, que era primo de Moisés. Los descendientes de Aarón eran la casta sacerdotal. Y en Israel se turnaban y aproximadamente a cada uno le tocaba servir una semana. Cada sacerdote en grupo, ¿verdad?, servían una semana. Y dice la palabra que pasó un sacerdote. Imagínense, esa semana le tocaba servir en el templo, ofrecer sacrificio, recibir las víctimas, cuantas cosas, y no podía acercarse a alguien que tenía sangre, menos si estaba muerto. Ya en el Antiguo Testamento, en Números 19, versículos 11, 13, se habla de las prohibiciones para un sacerdote. Si tocaba cadáver, si tocaba sangre, debía al menos pasar una semana para purificarse. Aquel prefirió el culto a la misericordia. Y la palabra de Dios dice que cuando pasó, ¿qué hizo, hermanos? Lo vio y dio un rodeo. Ahí estaba el pobre, lo vio así. Rodeo. Siguió. Jesús. ¿A quién representa el sacerdote? Representa, hermanos, como me dijo un hermano: padre, ¿llevo el casco o no lo llevo? Yo le dije: traiga el casco de bicicleta, es más suavecito. Pónganse el casco. Pónganse el casco. ¿A quién representa, hermanos, este sacerdote? Representa a aquellos que llevan un estilo de vida piadoso, ritualista, pero no tienen misericordia. Y muy bien, hermanos, si nos faltan a la misa, y nos faltan a la misa, y están ahí, perdónenme lo que les voy a decir, pero tengo que ser claro, ¿verdad? Practicamos todos los sacramentos y les felicito, te animo, pero falta misericordia. Y ya la palabra dice: misericordia quiero y no sacrificios. A eso representa el sacerdote, a aquellos hermanos que servimos, a aquellos hermanos siempre tiempo para las cosas de Dios. Ahí estamos siempre, les felicito. Hacen falta servidores así, pero por eso no vamos a olvidar el amor y la misericordia, porque a veces esas personas que nos necesitan están en nuestra casa, en nuestro cónyuge, en nuestro hijo, en nuestro vecino, pero no tenemos tiempo para ello. Es que tengo que ir a predicar. Pero no tengo una hermana en un lugar que no pueden conocer. Yo le pregunté: a ver, ¿quién tiene el don de la predicación? Y la hermana levantó la mano. ¿Quién tiene el don de sanación? Y la misma hermana levantó la mano. ¿Quién tiene el don del conocimiento? Y la misma hermana levantó la mano. ¿Quién tiene el don de lenguas? Y la misma hermana levantó la mano. Hermana, usted tiene el don de lengua, sí, me dijo, pero usted ni siquiera con su marido puede hablar. No dice que tiene el don de lengua. Ni siquiera con sus hijos se entiende. Hermanos, ¿cómo podemos decir que tenemos dones si ni siquiera en nuestra relación humana andamos bien? El sacerdote tenía que ir al templo, tenía que cumplir, y no le importó el dolor, y a veces podemos caer en esa tentación. Nuestro hijo nos necesita, nuestro cónyuge nos necesita, nuestro amigo nos necesita, pero estamos pero tan ocupados, y a veces nuestros labios, ¿verdad?, ciertamente honran y alaban al Señor, pero nuestro corazón puede estar lejos de Dios. No hay amor, no hay misericordia. Queridos hermanos, eso representa el sacerdote. Segundo, pasó un levita. Los levitas, pues también de la tribu de Leví. ¿Quiénes eran los levitas? Primero, ¿qué hizo el levita? Lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Los levitas eran los encargados de la enseñanza en el templo. Eran los encargados de la enseñanza de la Torá, de la ley. Esa era la responsabilidad de ellos, enseñarla, transmitirla. ¿Y a quiénes representa? A aquellos que quizá llevamos un estilo de vida cristiana, hermanos, teórico.
Somos buenísimos para hablar, pero malos para vivir. ¿Ah? No, padre, es que yo, ¿verdad? Miren, me puedo un montón de cosas, yo sé la Biblia de pe a pa. Hermano, podemos saber muchas cosas, pero el Señor quiere que nosotros seamos misericordiosos. ¿Ah? Podemos ser grandes predicadores, grandes oradores, hablar muy bien del perdón, del amor y de la misericordia, de la ayuda, de la solidaridad y no ayudar a nadie. El levita es eso lo que representa, y lo que el Señor nos está diciendo es que una religión puramente cultural, vacía, que una religión puramente teórica, hermanos, no nos va a servir de nada. El Señor no quiere solamente culto, el Señor no quiere solamente prácticas, el Señor no quiere solamente teoría, el Señor quiere una forma de vivir. Amén. El Señor quiere que vivamos de acuerdo a esa misericordia. El Señor quiere que estemos cerca de aquellos que nos necesitan. Tercero, pasó un samaritano. No voy a entrar en la problemática que había entre samaritanos y judíos. Solamente quiero detenerme en las actitudes de este samaritano, porque son las actitudes que Jesús quiere realizar con nosotros. Las actitudes del samaritano. Veamos lo que dice la palabra, versículo 33. Un samaritano pasó por aquel camino, ojo, y lo vio. Lo primero que hace el samaritano es verlo. No lo miró, lo vio. Lo vio. Hermanos, eso es lo primero que el Señor hace con nosotros si estamos ahí postrados por esos ladrones que son el demonio, que son el mundo, que son la carne, que nos han desnudado, nos han debilitado, nos han herido, no nos podemos levantar. ¿Qué es lo primero que hace el Señor? Mirarnos. A ver, ¿qué es lo primero? Perdón, vernos. Ya me equivoqué. Vernos. No es lo mismo ir de longa a Niza que de longaniza. Allá en Italia hay un lugar que se llama Longa, y en Francia hay un lugar que se llama Niza. Por eso dice el refrán, no es lo mismo ir de Niza a Longa que de longaniza. Ver y mirar no es lo mismo. El Señor lo va a ver, dice la palabra de Dios. El samaritano lo vio. Hermanos, el Señor nos ve. A veces uno cree, sobre todo cuando vienen estos eventos donde hay tanta gente, que como que si nadie se fija en uno. Déjeme decirle que el Señor, desde que usted pasó esa puerta, lo está viendo. Amén. Desde que usted atravesó esa puerta, lo está viendo. El Señor sabe lo que hay en su corazón. El Señor sabe, ¿verdad?, lo que los enemigos han hecho en usted. El Señor sabe si hay gente aquí herida por el enemigo, herida por el mundo, herida por la carne. El Señor lo sabe, hermanos, porque el Señor nos está viendo, y la mirada de Jesús no es como nuestra mirada, porque uno ve las apariencias. Yo puedo ver a ustedes lo que hay en el rostro. Hay personas alegres, hay personas tristes, hay otras pensativas, pero yo no puedo ver lo que hay en su corazón. El Señor sí lo está viendo. El Señor está leyendo sus pensamientos. ¿Ah? Y mire, y a algunos aquí se les ven los pecados. La hermana no se pase la mano porque no se le borra. Ya me lo está leyendo el Padre. Dice, hermanos, el Señor ve el corazón, ve lo interior. Vio a aquel hombre en su dolor y en su padecimiento. Es lo primero que hace el samaritano, que es Jesús, ante aquel hombre. El cristianismo, hermanos, es penetrar en el corazón de la persona. El Señor no juzga como los hombres. Caras vemos y corazones. Por eso dice el refrán que ojos que no ven, corazón que no siente. Por eso los humanos. Segundo, aquel samaritano
Estamos leyendo el versículo 33. Se compadeció. La segunda acción de misericordia que realizó este samaritano es compadecerse en las entrañas. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? En hebreo se dice Gesed. Es una compasión entrañable, es una compasión maternal. Eso significa Gesed, y es eso lo que hizo aquel samaritano. Se compadeció en sus entrañas. No solamente los vio, sino que se compadeció. Hermanos, el Señor se compadece de aquellos que están postrados, de aquellos que están tirados, de aquellos que están desnudos, de aquellos que están heridos por el enemigo. ¿Por qué? Porque el Señor no nos quiere así. Porque el Señor no nos creó para estar postrados, desnudos y heridos. Por eso el Señor se compadece, porque sabe que un estilo de vida así, tarde o temprano, va a llevar a la destrucción. Dios ve lo que dice la palabra: si no se convierten van a perecer. No porque Dios quiera que nosotros vayamos a perecer, sino porque la paga del pecado es la muerte, y el pecado tarde o temprano nos va a pasar la factura, hermano. Tarde o temprano. Mire, ver a cuánta gente uno le ha querido ayudar, pero como cuando uno está en el pecado, este cura tan escandaloso que es. Si yo soy inteligente, mire, al mejor mono se le cae la banana, hermano. Es que eso le pasa a las muchachas que son tontas. Yo no soy tonta y me vas a contar. Ahí te voy a bautizar el niño. Bien, hermano, ¿qué vos cuesta? Cuando uno le quiere ayudar a alguien, mal cae, vea. Cura metido, dicen, como que cura de novela. Ustedes se han fijado que en las telenovelas los curas siempre salen de metido. Cuando uno quiere ayudar, hermanos, mire, cuando Dios nos quiere ayudar, ¿por qué? Porque Dios sabe que si usted sigue caminando por ahí, allá hay un abismo. Y un señor en su camino, en su carro, en su vehículo, y de repente sale otro a quererle hacer señas, a detenerse, deténgase, y el otro: quítate, te voy a matar. Y el otro no se quitaba, le decía que se detuviera, y el otro aceleraba, y cuando ya estaba cerca frena, se detiene, se baja enojado y le dice: que estás loco, que te pude haber matado, ¿por qué no te quitaste, señor? Le dijo: lo que pasa que allá adelante había un puente, y si usted no se detenía, se iba a matar. Hermanos, hace Dios, sale a nuestro camino y nos dice que nos detengamos. No, ¿verdad? Yo voy a seguir. Hermanos, Dios ve lo que va a pasar. Dios sabe lo que nos va a pasar, pero respeta nuestra libertad. Por eso el Señor se compadece del dolor y del sufrimiento. Si nosotros no nos levantamos, si nosotros seguimos postrados, si nosotros seguimos dejándonos llevar por los criterios del mundo, por el demonio y por la carne. El Señor se compadeció, hermanos, se compadece de nosotros del sufrimiento. Tercero, dice la palabra de Dios que se acercó, hermanos. Nuevamente, aquí es al revés. Aquí el Señor se acerca, aquí el Señor busca. Allá la mujer se acercó, aquí es Jesús, el samaritano, que se acerca. Queridos hermanos, al Señor no le interesa y no le importa cuál sea nuestra condición. Me decía una jovencita en una oportunidad: padre, me siento sucia. Hermanos, al Señor no le da asco nuestro pecado. El Señor se acerca, y se acerca de muchas maneras. O estamos esperando que venga la Santísima Virgen María de Medjugorje y se nos aparezca aquí. O está esperando que venga el ángel de la paz de Fátima de Portugal y se te aparezca. ¿O qué? ¿Estás esperando el Sagrado Corazón de Jesús como Santa Margarita María de Alacoque? Hermanos, ¿qué estamos esperando? Dios se nos está acercando, y en esta mañana la palabra de Dios se está acercando a tu vida y te está tocando y te está diciendo lo que debes hacer. Así se acerca el Señor, así se acerca.
A nosotros, a pesar de nuestra situación, a pesar de nuestra condición, a pesar de nuestra miseria, de nuestro pecado, el Señor siempre se acerca. A pesar de nuestras crisis, de nuestros problemas, el Señor jamás nos abandona. Hemos cantado y nos deja solos. Así es Jesús, hermanos. Él es el samaritano que se ha acercado. Y esta tarde, esta mañana está tocando tu corazón. Cuarto, dice la palabra de Dios, va a socorrerlo. Primero lo ve, segundo se compadece, tercero se acerca y cuarto lo va a socorrer, porque la misericordia de Dios no es solamente sentimiento, sino que es acción. Entonces, ¿qué hizo? Lo socorrió, curó las heridas. Es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, hermano. El pecado siempre nos hiere, el pecado siempre nos lastima, tarde o temprano, aunque en este momento estemos gozando, aunque en este momento digamos lo que el Padre está diciendo no es cierto, hermanos, el pecado tarde o temprano nos pasa la factura. Y le estoy hablando de mi experiencia. Le estoy hablando de mi experiencia. Tarde o temprano nos pasa la factura. Por eso dice la palabra que lo socorrió, comenzó a curar las heridas del enemigo, las heridas del mundo, las heridas de la carne. Comenzó a curar, ¿verdad?, esas heridas, y luego las va a vendar. Lo montará en su animal, lo llevó a la posada, que es la iglesia donde el Señor quiere que nosotros estemos. ¿Y qué pasó en la iglesia? ¿Cuántas monedas dio? A ver, 2 monedas que representan los sacramentos, la Eucaristía y el sacramento de la confesión, a través de los cuales nosotros vamos sanando, hermano. A través de esos sacramentos el Señor nos va curando. A través de la Eucaristía el Señor nos va fortaleciendo, nos va animando, porque aunque estemos en la iglesia, siempre hay situaciones que deben ser sanadas. Siempre hay heridas que deben ser cicatrizadas, aunque estemos en la iglesia. Aunque estemos en la iglesia, el Señor siempre sigue obrando, porque aquí no estamos los mejores, sino los que queremos ser mejores, no los perfectos, ¿verdad?, sino los que queremos ser perfectos, los que estamos luchando, no los santos, sino los que estamos luchando por ser santos. Por eso nos llevó a aquel mesón en la iglesia. Por eso pagó, por eso dejó 2 monedas, por eso nos ha dado los sacramentos, y al final el Señor le dirá que se vaya y que haga lo mismo. Queridos hermanos, si el Señor ha hecho esto con nosotros, es lo que nosotros debemos hacer con los demás. A ver cuánta gente encontramos a nuestro alrededor, lastimada, herida, desnuda. ¿Cuánta gente, hermanos? ¿Cuánta gente a nuestro alrededor que está necesitada? Como el sacerdote, vemos de largo. Como el levita, ese es tu problema, hijo. Que cada quien le rece a tu santo. Hermanos, ¿cuántas veces actuamos así en nuestro hogar, en nuestro matrimonio? Hay también personas que necesitan tu cónyuge, que está sufriendo, tu cónyuge que está padeciendo, tu hijo, tu padre. ¿Y qué nos pasa? Pasamos de largo. Hay que ser samaritanos ahí, hay que detenernos, hay que ver, hay que compadecernos, hay que acercarnos, hay que socorrer. Es lo que la palabra de Dios nos pide de manera especial en este año de la misericordia. Porque para ser misericordiosos hay que haber sido misericordiados, queridos hermanos. Esta mañana que el Señor nos ha reunido aquí, ¿cuál es nuestra actitud? Vete y haz tú. ¿Qué, hermano? ¿Qué le dijo? Vete y haz tú. Vamos. La misericordia es actuar. La misericordia no es solamente lástima. La misericordia es actuar. La misericordia es intervenir. La misericordia es algo concreto. Esa es la misericordia. Anda y haz tú lo mismo. No un cristianismo puramente cultural, ritual. No un cristianismo solamente teórico, mental, sino un cristianismo vivencial.
obras son amores y no buenas razones. Queridos hermanos, si el Señor nos ha misericordiado, no sé cuántos de aquí se sienten restaurados por el Señor. Amén. El Señor nos está restaurando. Y Dios va a seguir haciendo la obra, porque el Señor te está viendo. El Señor se está compadeciendo. El Señor se está acercando. Y el Señor te está socorriendo para que nosotros hagamos lo mismo. Queridos hermanos, finalmente, a veces en nuestra vida, en vez de sanar o en vez de curar heridas, nosotros las abrimos más. Hacemos más daño. Y a veces en la misma iglesia, perdónenme que sea tan claro, franco y les diga la verdad. A veces en nuestra misma iglesia dañamos. Si yo les contara los casos que he vivido de gente que ha entrado a la iglesia y en vez de sanar heridas, ha abierto heridas, ha lastimado, ha ofendido y ha dañado. Esta mañana, bendito Dios, que nos ha reunido en este lugar, sea Él quien nos ayude. Hermanos, en la iglesia el Señor nos restaura. Yo soy ese hombre, Señor, que ha sido víctima de los ladrones. Y tú eres el samaritano que me ha restaurado y me ha traído a la iglesia. Pero si todavía hay aquí personas que no han permitido que el samaritano se les acerque, hoy es el día de la salvación. Este día el Señor te está viendo, se está compadeciendo de ti, se está acercando y te quiere socorrer. Hermanos, y lo mismo debemos hacer nosotros. Anda y haz lo mismo. Con tu cónyuge, con tu hermano, con tu hijo, con tu padre. ¿Cuántos hemos dejado a nuestros padres tirados y abandonados? Ya me acordó el padre de mi mamá. Hermanos, esta mañana descubramos que estamos en el lugar indicado, donde el samaritano nos ha traído, para que sigamos sanando, para que nos sigamos recuperando. Gracias, Jesús. Bendito Dios, alabado seas. En esta mañana dice:
consideración al movimiento. Gracias, Señor, porque es aquí donde tú me sigues sanando.